La Federación Provincial de AMPA, FAMPA Los Olivos, es una federación que tiene ya 37 años de historia y que agrupa el 90% de la AMPA de la provincia de Jaén. AMPAs de todas las localidades, y pues el 90% de las AMPA están en nuestra federación. ¿Qué labor hace una federación? Pues una federación provincial primero representa a esa AMPA ante la administración, cualquier administración, participa en la organización de la Confederación Andaluza y Estatal de AMPA y también apoya a la AMPA de todas las localidades de la provincia pues en todas sus problemáticas, le apoya, le asesora en cualquier duda que tenga. Sí, la Federación FAMPA Los Olivos tiene varias formas de contactar. Tenemos una persona atendiendo al público de 9 a 2 en Linares, pero telefónicamente, fampalosolivo@gmail.com es nuestro correo de contacto. Y bueno, pues nuestro teléfono 953 65 06 25 y como decía, estamos para todo lo que necesiten las AMPAs, para asesorar a las familias y para acompañarlas pues, en su labor como participantes de la educación de su centro. El curso pasado ha sido tremendo porque empezábamos en el segundo trimestre con quedarnos sin muchos centros escolares, incluidos de Martos, sin comedor. Veíamos cómo colapsaba el sistema de prestación del servicio de comedor en algunos centros y se demostraba que no había buena prestación de servicio. Esa lucha la llevamos a cabo desde la Federación Provincial. El tercer trimestre nos encontramos con el confinamiento, que un día 13 de marzo nos decían que era el último día de cole y nos dejaba impactada a toda la familia, no sabíamos lo que íbamos a vivir posteriormente, era difícil hacerse la idea. En ese confinamiento la Federación creo que tuvimos el acierto de hacer una encuesta que llegó a 5.000 familias de la provincia donde salió unos datos muy interesantes que han tenido repercusión a nivel de todo el país. Un tercio de las familias estaban al margen de la educación online que se estaba impartiendo y eran por temas sociales, por temas económicos, por falta de tecnología en su casa y por desconocimiento del manejo de dicha tecnología. Eso llevó a que apostáramos todas las organizaciones de AMPAs por una educación presencial a la vuelta del cole. Vino la polémica, ¿verdad?, de si en junio volvíamos a la escuela o no. Ante la incertidumbre, sondeamos también a la AMPA federal y trasladamos una posición que fue en Andalucía unánime, de que lo prudente no era volver al centro, pues no había mucha garantía sanitaria en ese momento. Nos metimos en el verano y pensando que en septiembre volveríamos a cierta normalidad y nos encontramos pues que estamos en pleno ascenso de la presencia del coronavirus otra vez y nos encontramos que realmente somos conscientes de que la educación online no es idónea, que deja parte del alumnado. Hemos optado por la presencialidad, pero llevamos todo el verano, desde mayo, que trasladamos nuestra posición al Consejo Escolar Andaluz, pues llevamos reivindicando que la vuelta sea presencial, pero con muchas garantías sanitarias, con las máximas garantías sanitarias, con medios y con docentes y profesionales para superar la situación que estamos viviendo. Queríamos disminuir las ratios en la aula, queríamos disminuir el número de niños y niñas que hay en cada aula. Eso es una medida sanitaria que todos los sanitarios del mundo, diría yo, están diciendo. No debemos de concentrarnos en un recinto cerrado cierto número de niños. Entonces, eso conllevaba la necesidad de más docentes y además detectamos que durante la pandemia, el trimestre último del curso, había habido muchas carencias y sobre todo anímicas, ¿no?, y emocionales. Entonces apostamos por pedir más educadores sociales. Los educadores sociales es una figura importante y que sin embargo solo tenemos 70 educadores sociales en Andalucía, con lo cual evidentemente lo más normal es que no conozcamos ninguno en nuestro centro y apostábamos por educadores sociales, por más orientadores y sobre todo por la figura del enfermero. Llevamos años reivindicando que haya un sanitario en los centros escolares, aunque sea alguna hora, y ahora se hace más necesaria que nunca. Lo que nos ha ofrecido la consejería, por desgracia, no es eso. Nos ofrecen el teléfono de un sanitario del centro de salud que está al contacto del equipo directivo del centro y nos parece muy insuficiente. La ratio nos ha bajado, docentes sí vamos a tener alguno más, en algunos centros va a haber 1, 2, 3 docentes más según el tamaño del centro, el número de alumnado que tenga inscrito,
pero realmente nos parece muy insuficiente. También hemos vivido en este verano cómo las administraciones se peleaban y eso a las familias pues nos ha desorientado muchísimo. Ves cómo los ayuntamientos se pelean con la administración local, discute o se pelea con la administración autonómica, cómo la administración autonómica no dialoga con las entidades locales para ver cómo abordan la limpieza y desinfección de los centros. Es un panorama que no nos da tranquilidad. Ver cómo el gobierno central también y la autonomía no se entienden. Esto ahora mismo nos lleva a mucha desconfianza y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. El dilema que tenemos todas las familias, qué hacer con nuestros hijos para la vuelta al cole, porque la salud y la educación son dos derechos básicos que no nos deberían de hacer optar por uno de ellos. Y eso es lo que estamos viviendo, que ante la incertidumbre, la falta de confianza que nos trasladan las administraciones, pues hay familias que desconfían y que se plantean el no llevar a su hijo al centro. Y eso es un gran problema porque vamos a generar grave destrozo a la educación. La educación es fundamental que tenga equidad, que se adapte a las circunstancias de cada niño y para todos alcanzar el mismo objetivo, el mismo nivel educativo. A día de hoy, por desgracia, estamos teniendo todos los días conversaciones con las administraciones. Estuvimos en el Parlamento andaluz desde la Confederación Andaluza de AMPA. Hemos estado el lunes pasado en una reunión con la Consejería de Educación y por desgracia no terminamos de ver que se implementan esas medidas que tanto demandamos, con lo cual las familias pues siguen teniendo sus dudas y los equipos directivos pues siguen estando muy perdidos. Los centros educativos están solos ante la pandemia y ven cómo pues están buscando soluciones y medidas para entrar a la entrada y la salida de los colegios, para organizar la aula. Pero claro, sin más espacios, sin la colaboración y la interlocución plena entre Consejería de Educación y Ayuntamientos, sin más docentes y sin más profesionales sanitarios y educadores, pues va a ser difícil. Las familias hemos estado solas en el confinamiento y solas porque se ha improvisado. Cuando afloran desde el movimiento de AMPA, las representantes de AMPA empezamos a denunciar la brecha social y digital que vivían muchas familias, empezaron a buscar medidas y a buscar que si unos lotes de tablets para algunos centros, pero claro, ya llegaba muy avanzado el confinamiento. Nosotros propusimos en el Consejo Escolar Andaluz en mayo que el chequelibro lo transformáramos en una herramienta digital, es decir, con ese mismo coste para la administración del chequelibro se podía perfectamente haber tenido las licencias digitales de esos libros que vamos a usar en clase y tener una herramienta tipo tablet para que toda la educación, todos los centros escolares tuviéramos la misma herramienta. Esa herramienta vendría con los programas que iban a usar en el colegio, con las plataformas online que se podrían haber usado y de esta forma todo el mundo tendría los mismos medios y en caso de confinamiento o que alguna clase tenga un brote y se confine durante una semana y pasen a educación online durante esa semana, pues estaríamos más preparados. Pero es verdad que desde mayo pues, volvemos a ver improvisación, volvemos a ver cómo a día de hoy todavía no se sabe exactamente cómo se vuelve al centro y se ha perdido la oportunidad de en 4 meses prepararnos. Cuando nosotros pedíamos la bajada de ratio entendíamos que los centros tienen unos espacios limitados. Entonces pedíamos que se reunieran las administraciones y hubiera una colaboración entre todas las administraciones para analizar centro a centro qué espacios se podían utilizar como aula. Pedíamos que los ayuntamientos en muchas ocasiones tienen espacios cercanos y que los pusieran a su disposición. Pero evidentemente hubiéramos necesitado prácticamente duplicar los docentes. Sin embargo, lo que se nos ofrece a día de hoy es 1, 2 o 3 docentes según el tamaño del centro. Evidentemente con un docente más en todo un colegio no se puede disminuir la ratio ni separar las aulas en más aulas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con 1, 2 o 3 docentes? Pues seguramente un poco más de apoyo, que estén más cubiertos las bajas en ese aspecto y alguna clase que sea especialmente pequeña y especialmente masificada, pues poderla partir en 2, pero va a ser una cosa puntual. Con eso no podemos abordar esa demanda que queríamos. Necesitábamos prácticamente el doble de docentes y espacios que fueran proporcionados por otras administraciones, con lo cual nos imaginamos que eso no lo vamos a ver en este inicio de curso. Ahora mismo los centros se les ha pedido que se preparen para 3 escenarios. Uno que es el presencial puramente, que parece que es con el que vamos a empezar el curso. Luego había un escenario semipresencial, por si era necesario, dijéramos, que acudieran a clase en la mitad del alumnado de ese aula, a turno, dijéramos,
Y luego otro escenario que era la formación en casa, ¿no? La formación online. Realmente se ha optado por la presencialidad, que nosotros somos partidarios de la presencialidad, como decíamos, pero con una presencialidad con muchos medios y con mucha dotación, con muchas medidas de precaución y con mucha inversión. Al final vamos a ir a la presencialidad con pocos medios. Y nos preocupa. ¿Qué se ha preparado? Pues realmente nos encontramos que sí, que hay docentes que se han podido formar, pero la inmensa mayoría seguimos en el mismo uso rudimentario de esas plataformas online. En fin, hemos perdido unos meses preciosos y no sabemos si la pandemia, si las tasas de transmisión del coronavirus en los centros va a ser alta, baja o escasa. Nuestros hijos necesitan el contacto. Nosotros somos... las personas somos sociales, necesitamos el contacto y lo estamos echando en falta, nuestros hijos con más motivo. Por eso, por ejemplo, nos planteamos por qué no se aborda, por ejemplo, por lo menos desdoblar o dividir la aula en infantil. Los niños de infantil no van a poder llevar mascarilla, son unas edades en las que el tacto, el contacto, están acostumbrados al contacto con su maestra. Va a ser muy difícil que una maestra de infantil se resista a acariciar a un niño que llora o a tocarlo. Entonces, en esa etapa hubiera sido fundamental que si se hubiera desdoblado la aula y hubiéramos buscado soluciones. Porque es verdad que esa etapa los niños necesitan el contacto, necesitan el cariño, necesitan la cercanía. Luego nuestros hijos pues evidentemente necesitan sus amigos. Los hemos tenido retenidos, los hemos tenido bajo una presión, han vivido en sus casas a lo mejor como sus padres perdían el puesto de trabajo o veían el futuro laboral al peligrar. Eso ha dejado huella y ahora por eso pedíamos especialmente los orientadores y los educadores sociales en los centros, porque esas profesionales se dedican especialmente a trabajar con el alumnado las emociones. Yo creo que va a ser fundamental que ahora a inicio de curso los tutores, y seguro que lo van a hacer porque los docentes siempre trabajan las emociones en ese aspecto, que se reflexione, se valore en grupo y cómo las faltas que hemos tenido, no hemos echado de menos, los miedos que tenemos, esos miedos que se nos han metido ya a tocar algo, a darnos la mano y es verdad que no debemos de hacerlo y los niños van muy enseñados por la familia ya a tener esas medidas de precaución, a lavarse las manos continuamente, a usar la mascarilla, pero esto va a dejar carencias y esas carencias hay profesionales que saben trabajarlas para que no nos dejen secuelas, ¿no? Y es fundamental también que hubiéramos tenido o que tengamos esos profesionales y que trabajemos las emociones, porque nuestros hijos llevan carencias y miedos interiorizados porque escuchan lo que hablamos en casa y las familias estamos preocupadas. Y se trata de que la pandemia deje las menos secuelas posibles en el sistema educativo y en nuestra familia. Nos preocupa ahora mismo que esos medios que se comprometieron a dotar lleguen en la cantidad suficiente. Que los centros tienen que tener medios pues para eventualidades, porque es verdad que nuestros hijos van a salir de casa con su mascarilla, pero también es cierto que los niños pues son inquietos, se mueven y pueden perder la mascarilla, entonces hay que tener una serie de recursos, de mascarillas, de geles, para atender a nuestros hijos en el aula. También nos han preocupado la famosa enfermera o enfermero escolar, que iba a estar en las comisiones las comisiones COVID que íbamos a tener en los centros y que estamos teniendo en los centros, pues en muchos casos todavía no hemos tenido contacto con ese enfermero, con lo cual estamos abordando protocolos en los centros sin los profesionales adecuados, ¿no? Y a día de hoy pues seguimos viendo cómo se entra y sale al cole, todavía estamos en conversaciones con los ayuntamientos para organizar ese acceso al centro, la limpieza y desinfección, todos conocemos la polémica que hay de quién es competencia y quién lo debe abonar. No es el mejor clima para estar tranquilos ni para volver al cole, la verdad. Nos preocupan todos los servicios complementarios, aula matinal, comedor, el transporte escolar, las actividades extraescolares. Y nos preocupan porque ahí no ha habido una dotación económica ni apoyo económico a esas empresas que están haciendo esa labor. El transporte escolar tienen que usarse solo cierto número de plazas, luego evidentemente tendría que haberse dotado de más medios de transporte, porque en algunos autobuses pues evidentemente requerirán de un segundo autobús en ese aspecto para mantener las distancias. El aula matinal para conciliar es fundamental y el aula matinal es donde se juntan aquellos niños que necesitan sus padres usar de ese servicio y son de muchas aulas distintas del centro, con lo cual es un sitio que habrá que establecer unos protocolos claros para que los niños estén separados y no sea un lugar donde se transmitan entre aulas burbuja, que es muy relativo esto de la aula burbuja.
Y bueno, es un punto crítico, ¿no? Los comedores, se está optando en muchos sitios por hacer 2 turnos en el servicio de comedor. 2 turnos en el servicio de comedor, que los que estamos en la AMPA y en alguna ocasión seguro hemos probado hacer 2 turnos de servicio de comedor por necesidad, ¿no? Porque había más alumnos que lo demandaban de los que podíamos atender, y entonces en el centro se optó por 2 turnos. Fue un fracaso en general, los 2 turnos ha sido un fracaso porque el segundo turno mal comen los niños. No olvidemos que los servicios de comedor solo lo tenemos en colegios de infantil y primaria, es decir, niños como máximo de 11 años, desde 3 años a 11 años. Entonces nos encontramos que en doble turno algunos niños significa que van a comer pues a las 3:30, a las 4. Si encima sabemos todos que no estamos muy satisfechos con los servicios de comedor porque es muy poco atractiva la comida que se les proporciona, si encima comemos a destiempo, pues va a ser un fracaso, y yo sé que va a haber muchísimas quejas y estamos muy preocupados, porque más que por segundo turno de comedor, nosotros optamos por habilitar nuevos espacios que permitan separarlo lo suficiente para que todos coman en ese único turno que teníamos en cursos anteriores. Las actividades extraescolares surgen de 4 a 6 para facilitar la conciliación y para apoyo a la actividad educativa, pero tiene esas 2 patas, dijéramos. Una muy importante es la conciliación. La administración ha dejado al centro la libertad de optar si ofrecía o no las actividades extraescolares. Eso significa que una familia que optó por ese centro porque tenía su servicio de aula matinal, de comedor y de actividad extraescolar para poder recogerlo a las 6 de la tarde, pues se puede encontrar que el niño a partir de las 4 ya no tiene actividad extraescolar. Entendemos que si ese servicio se ofertó cuando matriculamos al niño, tiene que ofertarse de alguna manera. Eso no significa que pensemos que actividades extraescolares son las más adecuadas, las que menos contactos se generan, pero alguna actividad extraescolar que cubra de 4 a 6 tenemos que pedir, porque en los centros está depositada toda la conciliación de la vida laboral y familiar. En la conciliación de la vida laboral y familiar no debía estar depositada solo en la Consejería de Educación, es un tema de políticas sociales de todas las administraciones, pero en nuestra sociedad, la sociedad española ha depositado toda la conciliación en los centros escolares, de tal forma que las familias, si los centros escolares no nos facilitan esos mecanismos, pues nos quedamos solas, otra vez como en el confinamiento. Estamos muy preocupados también con el tema de cuando se dé un caso positivo o haya un confinamiento temporal de esa aula, todos los niños de esa supuesta aula burbuja de 25 van a estar en su casa. Son 25 familias que tienen que atender a sus menores, porque los menores no los podemos dejar solos. No podemos recurrir a los abuelos porque no es recomendable y es lógico. Reclamábamos una prestación o un permiso retribuido, evidentemente, porque si no estamos dejando económicamente abandonada a la familia, un permiso que cubra esas situaciones, porque van a ser esporádicas, no sabemos si muy frecuentes o poco, pero sí va a haber esas situaciones, y esos padres y madres se tienen que recluir o atender al menos a sus hijos que ya han dejado de ir al cole y van a estar confinados o van a estar en educación online durante X días de forma preventiva. Todos estos temas, como vemos, es complejísimo, pero también estos temas de conciliación son muy importantes, y no estaría mal que de esta situación sacáramos la conclusión de que todas las administraciones y más allá de la Consejería de Educación deben de implicarse, porque la natalidad baja en nuestro país y seguramente una de sus principales explicaciones es que no estamos las familias suficientemente apoyadas. Ahora mismo en un aula en el cual se confirme primero un niño tendrá fiebre, lógicamente, en su casa, en el aula, se quedará en casa y irá al médico. El médico estudiará la situación y si lo considera los síntomas compatibles, pues le hará una analítica. Esa analítica dará un resultado y si es positivo, automáticamente lo comunicará al centro. Esa aula y ese docente automáticamente se quedan en atención domiciliaria, es decir, empiezan a recibir educación online y no van al centro escolar. Eso preventivamente durante cierto tiempo, hasta que quede descartado que el resto del aula y la docente que estaba en esa aula pues han sido positivos. Durante ese tiempo de incertidumbre, mientras que se clarifica esa situación, pues nos encontramos que las familias pueden estar trabajando, el padre y la madre, o ser una familia monoparental, y que tiene que dejar de trabajar para atender al menor, ¿no? No podemos dejar a niños de infantil o primaria en nuestras casas solos, y en parte de secundaria tampoco. Entonces, evidentemente, ahora mismo lo único que teníamos es la comprensión
y la posibilidad de dejar de trabajar si así te lo permitían, pero perdiendo sueldo. Volvíamos a estar otra vez las familias solas y todas las familias no están en situación de dejar de percibir el sueldo con el que mantienen su casa, ¿no? Hay un debate a nivel de todo el país y es importante que entendamos que lo mismo que a las empresas se les está apoyando con el ERTE, los ERTE y demás, necesitamos un colchón social para esas familias que de pronto, de un día para otro, sin preaviso, se van a encontrar que se tienen que quedar en casa y que el teletrabajo no en todos sitios lo permiten ni en todos los sitios se ha habilitado, y que nos podemos encontrar familias que tienen que optar entre el trabajo y atender a sus hijos, y eso no es justo. Entonces es necesario que se habilite un permiso con protección social suficiente para esas situaciones que en ciertas ocasiones vamos a encontrarnos de manera imprevista completamente con que tenemos que dejar de trabajar y atender a nuestros hijos. Entonces hace falta que toda la sociedad, las empresas, pero también el gobierno traben y busquen una solución para esa situación. La educación en primaria ya a partir de ciertos niveles con bastante entrada y salida de docentes diversos, ¿no? Mucha especialización de la educación también en primaria. Eso evidentemente están reorganizándolo los equipos directivos en los centros de primaria para minimizar el paso de docentes, de distintos docentes por las mismas aulas. De todas formas, no va a ser un solo docente el que atienda a nuestros hijos, va a haber varios. Tenemos aula matinal, comedor que otra vez interaccionamos o podemos interaccionar con otros niños, posibles bajas que lleguen otros docentes. Quiero decir, es difícil esto de la aula burbuja, es difícil, y en secundaria es imposible. Y no olvidemos que cuando hablamos de 25 niños, hablamos 25 niños en infantil y primaria. En secundaria son 30, la ratio, y lo más normal es que haya 30 alumnos metidos en un aula y no son demasiado grandes en los institutos, y luego en bachillerato 35. Con lo cual es que es un número muy elevado de alumnado con un montón de docentes especialistas que entran y salen, y va a ser muy complicado como haya algún caso. Desde la federación, trasladando a la administración nuestras quejas porque hay aulas con más de 25, con 26, 26, 27, 28 en primaria, con 31, 32, 33 en secundaria o 36, 37, 38 en bachillerato, que llevan desde junio pidiendo esos centros que se desdoblen, que se les mande un docente más para partir esa aula en dos y convertirla en 2 cursos, ya que estaban por encima incluso de la ratio, que además consideramos que no es legal, porque las ratios se pueden incrementar un 10% solo por necesidades sobrevenidas. Es decir, si solo hay un colegio en mi localidad y vienen 2 niños de otra localidad a vivir a esa localidad, si ya tengo 30, pues tengo que ampliarla a 32. Pero eso son necesidades sobrevenidas y esa no es la situación. Ahora mismo hay muchos centros de muchas localidades que siguen trasladándonos esa problemática, seguimos demandándola, y no sé por qué la administración muestra esta insensibilidad ante esta situación en un momento de pandemia. Es un riesgo que es una barbaridad que asumamos. Pues trasladar desde la Federación de AMPA nuestro apoyo a todas esas familias que van a tener la incertidumbre y van a tener que tomar una decisión individual como familia entre ir o no ir al centro, garantizar que vamos a acompañar a esa familia, que seguiremos y seguimos reivindicando día a día que no estamos satisfechos con los medios ni con las formas que se están abordando la vuelta al cole. Seguiremos reclamando que así no se puede volver al cole, que debería de tomarse, y estamos siempre a tiempo de hacerlo, tomarse muchas medidas que ya han sido trasladadas y son las mismas siempre desde mayo, que las trasladamos por primera vez al Consejo Escolar Andaluz. Y sobre todo pedirle a las familias que apoyen a sus asociaciones de padres y madres, porque van a tener un papel de trasladar y velar porque en el centro educativo se atiendan nuestros hijos y de que la educación pues sea la máxima calidad y alcancemos el máximo éxito educativo a pesar de la pandemia. Con lo cual, decirles que a pesar de las dificultades que a lo mejor hay de asociarse en este momento, porque rechazamos un poco el contacto humano o el acercarnos a la sede o buscar al AMPA, pero que es necesario que masivamente nos hagamos socios ahora al inicio de curso, que apoyemos nuestras asociaciones de padres y madres, que nos impliquemos en sus juntas directivas participando. No olviden lo fundamental que ha sido la figura de la madre o padre que ha representado a los padres del aula, el delegado de aula, ha sido una figura fundamental
el consejo escolar, los padres y madres implicados en el consejo escolar. Es decir, es un momento importantísimo para que participemos en la educación a través de todas esas vías que tenemos para participar y que apoyemos especialmente a esos padres y madres que como voluntarios pues están dando su tiempo libre para representarnos y para velar por que la educación sea de la máxima calidad y de la máxima tranquilidad sanitaria.